Bienvenidos a El Expediente Secreto, el canal donde el misterio y el terror se entrelazan para revelar los relatos más oscuros y enigmáticos de la humanidad. Cada episodio es un viaje hacia lo desconocido y lo aterrador. Si eres un verdadero amante de lo paranormal y quieres explorar lo inexplicable, suscríbete y activa las notificaciones. Hoy presentamos El Silbón, la leyenda del espectro de los llanos. En las vastas y desoladas llanuras de Venezuela y Colombia, donde el viento sopla con una melancolía que parece eterna, se susurra el nombre de un ser maldito, el Silbón. Es un alma en pena, condenado a vagar entre los matorrales, llevando a cuestas un saco que contiene el peso de su tormento y su pecado. Se dice que vaga en las noches buscando redención, que su presencia es un mal augurio, y que quienes escuchan su silbido, experimentan un escalofrío que recorre todo su cuerpo. Este sonido enigmático es su marca, un aviso de que ha llegado, y para quienes lo han oído, es un encuentro que nunca olvidarán. Dicen que fue un joven arrogante y mimado, nacido en una familia llanera. Amado y consentido por sus padres, nunca conoció el límite de sus caprichos. Pero su carácter violento y soberbio reveló el monstruo que llevaba dentro. Una noche, en medio de una cena, exigió a su padre que le trajera carne de venado. El hombre, exhausto por los constantes abusos de su hijo, se negó por primera vez. Enfurecido, el joven no aceptó el rechazo. Dominado por la ira, tomó un cuchillo y sin piedad, arrebató la vida de su propio padre. Seccionó su cuerpo y lo llevó a su madre como si nada hubiera ocurrido, exigiéndole que cocinara los restos. Al darse cuenta del horror, la mujer lo maldijo entre lágrimas diciendo, que los perros te persigan y las almas jamás te den descanso. Esa misma noche, su abuelo, devastado por la tragedia, se encargó de ejecutar el castigo. Amarró al joven a un árbol y lo azotó con un látigo de cuero hasta que su piel se desgarró. Después, frotó sus heridas con ají picante para prolongar su agonía. Antes de soltarlo al monte, lo condenó con palabras que resonarían en el viento por toda la eternidad. Estás muerto para nosotros y para Dios. Tu penitencia será cargar los huesos de tu padre por los llanos, hasta el fin de los tiempos. Desde entonces, el Silbón deambula en la oscuridad, convertido en un espectro, acompañado por el silbido que anuncia su llegada. Pero su melodía es un engaño. Si lo escuchas cerca, aún tienes tiempo para huir, pues está lejos. Pero si el silbido suena distante, ya es demasiado tarde, está justo detrás de ti. El Silbón es descrito como un hombre extremadamente alto con extremidades desproporcionadas y un rostro consumido por la angustia. Su saco es su carga eterna, lleno de huesos, algunos dicen que son de su padre, otros aseguran que carga los huesos de quienes tienen la mala fortuna de cruzarse con él. Se aparece a los caminantes solitarios, sobre todo a los hombres que tienen reputación de mujeriegos o borrachos. Para ellos, su castigo es peor que la muerte. El Silbón puede drenarles la vida, dejándolos como cascarones vacíos, o romperles el alma con el peso de sus lamentos. Algunos llaneros aseguran haberlo visto sentado bajo los árboles, contando los huesos de su saco con los dedos alargados y deformes. Pero si lo interrumpes o lo miras directamente, su ira no tendrá límites. Se levantará y te perseguirá sin descanso. Las noches en los llanos son un recordatorio de su presencia. El viento puede parecer un simple silbido, pero nadie se atreve a tomarlo a la ligera. Si escuchas ese sonido, debes quedarte quieto y rezar. Los más sabios colocan ajíes y perros en sus casas, pues dicen que el Silbón odia el olor del picante y teme el ladrido de los canes. Sin embargo, ni las oraciones ni las precauciones garantizan tu seguridad. El Silbón es paciente, un cazador que no se detendrá hasta saciar su rencor. Así es como el Silbón se convierte en parte del miedo colectivo de quienes habitan los llanos. Su leyenda no es solo un cuento para asustar niños, es una advertencia. Porque cuando el viento canta su siniestra melodía,
los corazones laten más rápido y las puertas se cierran con fuerza. Nunca sabes si ese silbido lejano es un aviso o tu última canción. Hay quienes aseguran que si escuchas un silbido a lo lejos, debes preocuparte, porque el silbón podría estar más cerca de lo que crees. Ricardo Méndez, un hombre que vivió para contar su experiencia, relata el aterrador encuentro que cambió su vida una noche de marzo de 2008. Aquella noche, me encontraba solo en la finca de mi abuelo, ubicada en los llanos de Barinas. Había ido a supervisar el ganado porque uno de los peones me advirtió sobre unas reses que estaban desapareciendo. El calor del día aún impregnaba el aire, y la luna llena iluminaba débilmente los alrededores. Mientras inspeccionaba cerca del establo, comencé a escuchar un silbido. Al principio, pensé que se trataba del viento entre los árboles, pero el sonido tenía un ritmo específico. Como si alguien estuviera silbando una melodía rota. El silbido parecía estar lejos, pero con cada paso que daba, se acercaba más. Me quedé petrificado cuando, al voltear hacia un grupo de arbustos, vi una figura alta y delgada. Era un hombre demacrado, vestido con ropa vieja y raída. Su rostro era cadavérico, con unos ojos hundidos que parecían dos pozos oscuros. Lo más perturbador era el saco que llevaba en los hombros, manchado de algo que parecía sangre seca. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Fue entonces cuando el hombre dejó caer el saco al suelo. De su interior cayeron huesos humanos. Un llanto desgarrador inundó mis oídos, y como si eso lo hubiera despertado, la figura empezó a moverse hacia mí. Finalmente, mis piernas reaccionaron, y corrí hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza y me arrodillé, rezando como nunca antes. El silbido continuó rondando hasta el amanecer, pero el silbón nunca entró. Desde entonces, no vuelvo a salir al campo después del anochecer. En las largas y solitarias carreteras de los llanos, los viajeros suelen encontrar más que simples obstáculos. A veces, las leyendas se materializan de forma aterradora. María Contreras, una conductora que jamás olvidará su trayecto hacia Achaguas, nos lleva al 23 de julio de 2015, cuando el silbón decidió cruzarse en su camino. Conducía sola por la carretera hacia Achaguas. Era tarde, y las luces del auto apenas iluminaban la inmensidad de la llanura. Estaba cansada, pero confiaba en llegar antes de medianoche. De repente, el auto comenzó a fallar. El motor tosió 2 veces y luego se detuvo, dejándome en medio de la nada. Salí del auto para revisar el motor, cuando escuché el silbido. Al principio, pensé que era un animal, pero se volvió tan claro que sentí la piel erizarse. Subí rápidamente al auto, cerrando las puertas, y traté de encenderlo de nuevo, pero no respondía. El silbido se hacía más fuerte. De repente, vi algo a través del parabrisas, una figura alta y descarnada caminando hacia mí. Estaba descalzo, y sus pasos apenas levantaban polvo. El saco que cargaba parecía estar lleno de algo pesado, que golpeaba su espalda con cada movimiento. Cuando estuvo a pocos metros, vi su rostro, huesudo, casi sin piel, y con una sonrisa macabra que me heló la sangre. Quería gritar, pero no podía. Él se detuvo junto a la ventana, inclinándose para mirarme directamente a los ojos. «¿Eres tú quien no reza?», murmuró, su voz era grave y retumbaba como un eco. Recé desesperada, cerrando los ojos. Sentí un golpe en el auto, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo, y luego, silencio. Al abrir los ojos, el silbón había desaparecido, y el auto encendió como si nada hubiera pasado. La naturaleza guarda secretos que solo los más valientes descubren, y a veces, esos secretos no permiten un regreso tranquilo. Andrés Ortega nos cuenta lo que vivió mientras acampaba cerca del río Arauca el 8 de septiembre de 2021. Esa noche, lo que parecía un simple campamento con amigos se convirtió en su peor pesadilla. Estábamos acampando cerca del río Arauca, un lugar que mi abuelo siempre dijo que era peligroso después del anochecer. Mis amigos y yo, incrédulos y jóvenes, nos reímos de sus advertencias. Después de un rato, el cansancio nos venció, y cada uno se refugió en su carpa. En la madrugada, me despertó un silbido. Era suave, casi hipnótico,
pero cada vez más nítido. Me levanté para ver si alguno de mis amigos estaba haciendo una broma, pero al salir, vi algo que me dejó helado, una figura inmóvil, de casi 2 metros de altura, estaba junto al fuego que habíamos dejado encendido. Lo más aterrador era el saco que llevaba. Un líquido oscuro goteaba de su interior, y el hedor era insoportable. Me quedé paralizado cuando la figura alzó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos brillaban como brasas, y en sus manos huesudas llevaba un bastón de madera. El silbido se hizo ensordecedor, y sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. Cuando intenté moverme, el silbón señaló mi carpa con su bastón. Regresé corriendo, temblando, y recé hasta que amaneció. Al salir, mis amigos aún dormían, pero el fuego estaba apagado, y en el suelo había huesos pequeños. Nunca entendí cómo no escucharon nada, pero desde esa noche, no dudo de las historias de mi abuelo. El silbón es mucho más que una simple leyenda de los llanos, es un recordatorio de cómo las historias antiguas pueden cobrar vida en las noches más oscuras. Los encuentros que hemos escuchado esta noche nos revelan que el silbón no es solo un espectro vengador, sino una fuerza que se alimenta del miedo, de la culpa y de la soledad de sus víctimas. Si alguna vez te encuentras en la inmensidad de los llanos y escuchas un silbido a lo lejos, detente. Escucha con atención. Porque si el silbido comienza a acercarse, quizás sea tu turno de enfrentarte al silbón. Este es el expediente secreto, donde las leyendas se vuelven realidad, y lo desconocido acecha en cada rincón. Y recuerda, nunca subestimes el poder de lo que no puedes ver o evitar escuchar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Hasta el próximo expediente secreto.